Buenas tardes, jóvenes. Vamos a continuar con la asignatura continuando también el pequeño resumen sobre las propiedades o características electromagnéticas de la luz o la radiación. ¿Está claro? Bien, para esto vamos a ver el tema energético y para eso vamos a utilizar lo que ya sabemos de los cursos de electromagnetismo. En primer lugar, nosotros sabemos de que vamos a decirlo así, la característica del transporte de energía es el flujo de energía. Es decir, nosotros podemos decir que si hay un intercambio de energía, hay un paso de energía, si estamos llevando energía de un lado al otro, entonces eso lo podemos caracterizar a través de una magnitud denominada flujo. ¿Está bien? En este caso, como lo que se transmite la energía, estamos hablando de un flujo de energía. Y este flujo de energía se caracteriza ya por una magnitud. En el caso específico de las ondas electromagnéticas, es el denominado vector de Poynting. Entonces, esa es la caracterización del flujo de energía. Ahora, la energía, cuando hablamos desde el punto de vista electromagnético, se caracteriza también por una magnitud específica. Entonces, ¿qué es lo que se transforma? La característica de la energía en sí será por su densidad de flujo. Disculpen, densidad de energía. Entonces, tiene que haber una relación entre este flujo de energía y esta densidad de energía. Definitivamente, si hay flujo, si está saliendo energía, la densidad va a disminuir. Si está entrando energía, la densidad tiene que aumentar. Entonces, la densidad de energía es una magnitud que ya se conoce del electromagnetismo. Nosotros tenemos que U, vamos a denominar de esta forma la densidad de energía, es igual a un medio de epsilon sub 0 E al cuadrado más mu sub 0 H al cuadrado. Jóvenes, esto sale de las mismas ecuaciones de Maxwell. Entonces, para poder trabajar de forma específica con ondas electromagnéticas, nosotros vamos a decir lo siguiente, sea que nuestro campo eléctrico es un campo que está orientado en la dirección X y el campo magnético es un campo que está orientado en la dirección Y. Con esto estamos diciendo que nuestra luz se está propagando en la dirección Z. ¿Está bien? En la dirección Z. Entonces, de una forma esquemática, vamos a decir nosotros lo siguiente, digamos de que estos son nuestros ejes coordenados. Tenemos entonces que este es el eje X, este es el eje Y el que está en este caso horizontal es nuestro eje Z. A lo largo de estos ejes, nosotros estamos teniendo vectores unitarios. Cada uno de estos, esto que está aquí es el EX, este es el EY y este que está aquí es el EZ.
Entonces, esta representación que tenemos nos está diciendo lo siguiente, que nuestro vector de intensidad de corriente es este vector E y el vector intensidad de campo es este vector que va a ser un vector H. Tengo H y tengo E. Este es el esquema que nosotros tenemos en este momento. Muy bien. Entonces, vamos a decir nosotros lo siguiente. Esta es la energía. Nosotros vamos a tener energía. Para poder determinar flujo necesitamos una región por la cual están pasando. ¿Está bien? Y si está pasando, nosotros necesitamos, para la densidad de energía, necesitamos una región en la cual se encuentra esto. Entonces, vamos a construir la región a partir de lo siguiente. Voy a considerar, a ver, vamos nosotros a construir una región. Vamos a hacer esto de esta forma. A ver. Bien, tenemos, esta es una región, esta es una superficie a la cual voy a llamar sigma. Es decir, la onda va a atravesar esta superficie sigma. Pero lo que nosotros necesitamos cuantificar, y esto, a ver. Disculpen, jóvenes. Y esto nosotros vamos a decir lo siguiente, de que vamos a ver cuánta de esta energía luminosa atraviesa esta superficie, pero vamos a ver cuánto lo atraviesa en cierto tiempo específico. El tiempo va a ser un tiempo DT. Entonces, en ese tiempo DT, nosotros vamos a tener lo siguiente. Este H, disculpen jóvenes, vamos a ponerlo por acá. Entonces vamos a ver cuánto de esto está atravesando. Eso. Nosotros simplemente vamos haciendo esto. Entonces, esto tenemos que es C de dt. ¿Por qué C? Porque la onda se propaga a la velocidad de la luz. Entonces, vamos a analizar cuánta energía luminosa o energía de radiación o energía de las ondas electromagnéticas está atravesando esta área en un tiempo de dt. Eso es lo que nosotros vamos a tratar de cuantificar ahora y de esa manera establecer la relación entre estas magnitudes. Entonces, nosotros vamos a tener, en primer lugar, que la cantidad de energía que atraviesa esta área o que se encuentra acá va a ser igual a la densidad de energía multiplicado por sigma, por C y por DDT. Esa es la cantidad de energía que hay acá. Entonces, esto es igual a un medio. Tenemos epsilon sub 0, EX al cuadrado más mu sub 0, HY al cuadrado, que multiplica, y aquí vamos a tener a la velocidad de la luz, que va a ser 1 sobre la raíz cuadrada de epsilon sub 0, mu sub 0, por sigma por DDT. Ahora, de lo que hemos visto anteriormente, dado que raíz cuadrada de epsilon sub 0, Rx, es igual a raíz cuadrada de mu sub 0,
h de y, nosotros podemos reescribir esta ecuación de la siguiente manera. Entonces, vamos a tener de que este delta de W, la energía almacenada o que va a atravesar esta superficie por unidad de tiempo, va a ser igual a epsilon sub 0 X al cuadrado por 1 sobre raíz cuadrada de epsilon sub 0 mu sub 0 sigma delta de t, que va a ser igual a X h y sigma delta de t. Entonces, esta es la cantidad de energía que porta, ¿está bien?, la onda por unidad de tiempo y unidad de área, ¿está bien? Esta parte de acá es la cantidad de energía por unidad de tiempo y unidad de área. Y a esa magnitud justamente es a la cual nosotros denominamos vector de Poynting. Entonces nosotros tenemos que el vector de Poynting, en este caso su componente z, es igual a la cantidad de energía que es transportada por la onda por unidad de superficie y unidad de tiempo. Y esto es el EXHY en este caso. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? Si esto lo escribimos vectorialmente, nosotros vamos a tener que el vector de Poynting es el producto vectorial de E por H. Entonces, esta es la relación que existe entre esta característica del transporte y característica de la energía, o podemos tal vez hablar de cantidad de energía transportada. Ninguna pregunta, jóvenes, ¿está todo claro? Muy bien, esto es lo relativo al flujo de energía. Veamos a continuación la intensidad de las ondas. ¿Está bien? La intensidad de las ondas. Cuando hablamos de intensidad de las ondas, nos estamos refiriendo a intensidad de la energía luminosa. Vamos a ver, para eso veamos previamente un ejemplo de lo que hemos visto anterior. Sea que nuestra onda es tal que la componente E sub X, o sea, la componente eléctrica es igual a un A coseno de omega t menos kz. Y el HY, la componente eléctrica, es igual a la raíz cuadrada de epsilon sub 0, mu sub 0, E sub X, que va a ser igual a C epsilon sub 0, E sub X. Muy bien. Entonces, nosotros vamos a tener de que la componente z del vector de Poynting, que no es otra cosa que el EX por el HY, como lo hemos visto anteriormente, en este caso específico es C epsilon sub 0 A al cuadrado coseno cuadrado de omega t menos kz. Muy bien. ¿Esto a qué nos lleva? Esta es la cantidad de energía transportada. Esto nos representa el flujo o la cantidad de energía por unidad de área y unidad de superficie y unidad de superficie y unidad de tiempo. Entonces vemos de que esta cantidad oscila, ¿está claro?, con respecto al tiempo.
entonces no es práctico utilizar como medida del flujo, ¿está bien? O como medida del flujo de energía, este vector de Poynting, porque lo más probable es que tenga una característica oscilante. Por eso es que se suele tomar el promedio por periodo. Entonces, para cuantificar el flujo de energía, vamos a ponerlo de esta forma, transportada por una onda, se utiliza el promedio del flujo y en este caso, como estamos trabajando con ondas armónicas y ya hemos visto que en principio cualquier onda puede ser por medio de una representación de Fourier expresada como una superposición de ondas armónicas, ondas planas en términos generales, entonces, y estas tienen una frecuencia y en consecuencia un promedio, entonces es el flujo por periodo. ¿Está bien? Por periodo. Entonces, aquí nosotros vamos a tener lo siguiente. Se introduce una magnitud nueva a la cual llamamos intensidad I, que es igual al valor medio por periodo, y esto es 1 sobre T, integral desde 0 hasta T, T es el periodo, S es Z, D de T. En este caso, si consideramos este valor, vamos a tener nosotros lo siguiente. El C sale, el epsilon sub 0 sale, el E al cuadrado sale, y el valor medio del coseno al cuadrado de teta del ángulo en un periodo es igual a el periodo sobre 2. Así que se anulan los periodos y obtenemos un medio. A esto es a lo que se le conoce como intensidad. Voy a poner luminosa. En general es intensidad de las ondas, porque si bien es cierto, aquí estamos tomándolo con respecto por periodo, porque estamos con ondas armónicas, pero podemos tener otro tipo de ondas, otro tipo de pulsos, donde igual podemos hablar de una intensidad luminosa asociada a un valor medio de la densidad de flujo. Bien, nosotros aquí vamos a tener entonces que la intensidad tiene unidades de watts por metros al cuadrado. ¿Está bien? Intensidad de watts por metros al cuadrado. Ya sabemos cuál es la intensidad de E. ¿Está bien? O digo, las unidades de la intensidad E de campo eléctrico. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta acá, jóvenes? Muy bien, entonces... Profesor, disculpe. Y esa intensidad viene a ser generada por las dos ondas, electromagnética y, disculpa, eléctrica y magnética. Es una sola onda. La onda tiene dos componentes, la eléctrica y la magnética, y estas dos componentes están relacionadas, ya hemos visto por esta expresión, raíz de epsilon sub 0 x igual a raíz de mu sub 0 hy. Entonces, si yo tengo de que el sz es igual a ex por hy, al multiplicarlo yo tengo el raíz de epsilon sub 0 x, y aquí el hy
va a ser igual a raíz de epsilon sub 0 sobre raíz de mu sub 0 e sub x. Por eso yo tengo qué cosa aquí, epsilon sub 0 sobre raíz de mu sub 0 e sub x. ¿Está bien? Eso es lo que nosotros tenemos. Y de aquí es de donde sale justamente esta relación. Aquí un momentito. Claro, no, pues porque yo como lo comenté cuando expuse a veces se le considera al magnético, ¿no? Campo magnético que no actúa, ¿no? Prácticamente, porque es muy, muy pequeño a comparación del eléctrico. Por eso lo comentaba si la intensidad era por por la eléctrica y no por la magnética. Eso es lo que yo... La intensidad es por ambos, ¿está claro? La intensidad es por ambos. Lo que pasa es de que como para el caso de estas ondas, está bien, de este tipo de ondas, están relacionados de la forma que acabo de escribir y borrar, entonces es igual que tomemos uno u otro. Pero adicionalmente está lo que tú mencionas, que la relación entre ellos, a ver, vamos a escribirlo de nuevo para que quede claro. Nosotros tenemos que raíz de epsilon sub 0 disculpen, es EX, es igual a raíz de mu sub 0 HY. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a tener raíz de epsilon sub 0 sobre raíz de mu sub 0 X es igual a HY. Aquí, si multiplico por raíz de epsilon sub 0 arriba y abajo, voy a tener que el HY es igual a epsilon sub 0 C EX. Entonces, tenemos de que aparece esta C acá. Eso hace de que uno de esos tenga un orden de magnitud asociado con el orden que tiene la velocidad de la luz. Entonces, uno es mucho más pequeño que el otro. Entonces, para algunos casos, es por eso que se suele trabajar con uno de ellos, pero el hecho fundamental es porque están relacionados. ¿Está bien? Por esta relación. Bien, ¿alguna otra pregunta? Muy bien, entonces esto es lo que viene a ser la intensidad de las ondas electromagnéticas. Ahora, esta intensidad de las ondas electromagnéticas está asociado con lo que se llama la potencia luminosa. ¿Está bien? A ver, aquí en términos generales es de un haz. Y nos referimos a un haz de luz, definitivamente. Es decir, nosotros tenemos de que la luz se propaga en forma de un conjunto de ondas. Está bien, un conjunto de ondas. Veamos entonces lo que es la potencia luminosa. Nosotros tenemos de que la luz se propaga no en forma aislada, no es una sola onda, sino son un conjunto de ondas. Entonces, si tenemos una región, por esa región van a atravesar todo un conjunto de ondas, y ese conjunto de ondas es a lo cual nosotros denominamos un haz. ¿Está claro? Tenemos un haz. Entonces, cada uno de estos tiene su intensidad luminosa. ¿Está bien? Cada uno tiene su intensidad luminosa. Entonces, cuando hablamos de potencia, nos estamos refiriendo a energía por unidad de tiempo. Entonces, queremos ver cuánta energía por unidad de tiempo pasa por una determinada área. Para eso, nosotros vamos a tener, entonces,
que esta potencia luminosa es igual a la integral de nuestra intensidad, que en principio depende de las coordenadas x, y tenemos d de x, d de y. Es decir, si integramos por toda esta área, nosotros vamos a tener la cantidad de energía por unidad de tiempo que está atravesando esta área. ¿Está bien? Aquí nosotros estamos considerando, según los esquemas, el esquema que hemos hecho anteriormente, esto es para el valor de z constante. ¿Está bien? Es decir, esto se encuentra en un plano XY, según como hemos visto acá. Este es el plano por el cual estamos trabajando con estas características de la onda luminosa. Entonces nosotros tenemos esta potencia. Bien. Ahora, los haces pueden tener diferentes distribuciones. ¿Está bien? Por ejemplo, para un haz con distribución rectangular, en este caso nosotros tenemos que la amplitud de la onda es igual a un A sub 0 cuando el R es menor que un R sub 0. ¿Sí? Vamos a ponerlo así mejor. Es decir, las ondas tienen la misma amplitud para... Aquí estamos considerando que no es cuadrada la sección, sino que es circular. ¿Está bien? Que es circular. Entonces, si todos tienen la misma intensidad, significa, en este caso, que si el R sub 0 es constante, entonces la intensidad general también es constante. Es ese valor I sub 0. Y de ahí nosotros tenemos de que P va a ser igual. Es decir, como todos tienen el mismo módulo, tenemos nosotros de que todos tienen, o sea, la misma amplitud, tienen este mismo I sub 0, por lo tanto voy a tener el I sub 0 multiplicado por el área. Este valor es constante, sale, multiplico por el área, si estoy considerando un círculo, o sea, la distribución es rectangular, pero estamos nosotros trabajando en un círculo de radio R sub 0. Entonces multiplico esto por el área, que es pi por R sub 0 al cuadrado. Entonces, distribución rectangular se llama porque todos tienen la misma amplitud. ¿Está bien? Todos tienen la misma amplitud. Podemos nosotros tratar de hacer un esquema, ya hemos visto esto anteriormente, pero en este caso tendríamos algo de esta manera. Entonces este es, digamos, menos... bueno, aquí tendríamos que tener realmente, ya que estamos hablando circular, no existe radio negativo, podríamos ponerlo esto así. Entonces tenemos nosotros aquí 0, el R sub 0, y esta es la amplitud que es igual al A sub 0. Eso es lo que nosotros tenemos, que es lo que estamos trabajando. Esto es para una distribución rectangular. Para una distribución gaussiana, en este caso nosotros tenemos que nuestro A es igual a un A sub 0, E a la menos R cuadrado sobre un R sub 0 al cuadrado.
En este caso, nosotros vamos a tener de que la intensidad es igual a un I sub 0 E a la menos 2R al cuadrado sobre R sub 0 al cuadrado. Aquí hay que tener en cuenta que este I sub 0 es igual a 1/2 C epsilon sub 0 A sub 0 al cuadrado, que es el mismo para el caso anterior, por si acaso. ¿Está bien? Entonces, en este caso, nosotros tendríamos que la potencia luminosa de este haz va a ser igual a la integral desde 0 hasta el infinito y como función de R, E a la menos 2R al cuadrado sobre R sub 0 al cuadrado, 2 pi R de dr, y esto es igual a 1/2 I sub 0 pi R sub 0 al cuadrado. Aquí es evidente de que estamos usando simetría esférica, por eso esta es el elemento de superficie. Elemento de superficie. ¿Está claro, jóvenes? Ahora, si comparamos estos dos resultados, nosotros podemos hablar de que en general esta potencia luminosa es proporcional a la intensidad de corriente y a pi por R sub 0 al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, nosotros para algunos efectos simplemente de estimación de resultados, vamos a utilizar esta aproximación. ¿Esto está claro, jóvenes? Profe, en la última integral ha usado la función gamma, si no me equivoco, ¿no? Al momento, o sea, esta es una distribución gaussiana. Ah, ya. Es una integral, o sea, la integral gaussiana. Así es, entonces es una integral gaussiana y obtengo esto. ¿Está bien? Profe, para no quedarme con la duda, en la diapositiva anterior, no sé si puede regresar. Sí, ahí justo, en la primera línea, esa igualdad del HI, ¿no? El campo magnético I igual al C por eso 0 y el campo magnético de X, el campo eléctrico X. No entiendo esa igualdad, profe, ¿cómo es que ocurre? HY, como se ha dicho, bueno, es igual a raíz de epsilon sub 0 sobre mu sub 0 por X. Múltiplo epsilon sub 0, tengo epsilon sub 0 por 1 sobre raíz de epsilon sub 0 mu sub 0, X, y esto que está aquí es igual a C. Ah, ya es una igualdad que siempre se va a cumplir entonces, ¿no? Sí, o sea, para este tipo de campos se va a cumplir esto. Ok. ¿Está bien? Entiendo, profe. Sí, gracias. Bien, entonces, claro, y eso es importante un poco para los resultados que estamos obteniendo. Bien, entonces, esto es lo que corresponde a esta potencia luminosa. Veamos ahora la energía de un pulso de luz. Si la energía se propaga por medio de pulsos de luz, entonces la intensidad y en consecuencia la potencia varían con el tiempo. Los pulsos de luz es esto, lo que están viendo, un pulso, y son pequeños pulsos. Cada uno de esos pulsos está transmitiendo una energía, se está propagando una energía, ¿está claro? Entonces, si varían la intensidad y varían la potencia con el tiempo, también vamos a tener una energía que se propaga en el tiempo y varía. Ahora, la energía que pasa por una sección, o sea, nosotros vamos a tener que la energía que pasa por una sección va a ser igual
a la potencia por el tiempo. ¿Está bien? Es decir, toda la potencia de luz que atraviesa una determinada región por unidad de tiempo. Esto no es otra cosa que la integral triple. En este caso, tenemos la intensidad X, Y depende también del tiempo, de dx, de dy y de dt. En general es la integral por superficie y por tiempo. Es evidente de que el resultado que nosotros obtenemos acá es un resultado que es en joules. Y igual, como venimos haciéndolo, simplemente para ilustrar, para un pulso rectangular, con duración tau sub 0 y potencia. Sabemos que si el pulso es rectangular, su potencia es constante. Tenemos que la potencia, en este caso, es un caso bastante sencillo, bastante básico, es igual P sub 0 por tau sub 0. ¿Por qué? Porque la potencia es constante y esta es la duración y tengo la integral desde 0 hasta tau sub 0 de dt. Nada más. Aquí, lógicamente, hay que tener en cuenta de que esta P que nosotros tenemos aquí, esta P sub 0, es igual a la integral de este I sub 0, que es XY de dx de dy. Está bien, que hemos visto anteriormente. Aquí, en todo caso, no hay nada del otro mundo. Ahora, para un pulso gaussiano, ¿está bien? Para un pulso gaussiano, nosotros vamos a tener de que este P de t es igual a un P sub 0 e a la menos 2t al cuadrado sobre tau sub 0 al cuadrado, donde esta P sub 0 es la potencia máxima que se da en el punto t igual a 0. Cuando t es igual a 0, todo esto se hace 1 y tengo que P de t es igual a P sub 0. Para cualquier tiempo t diferente de 0, ya esto comienza a disminuir. ¿Está bien? Entonces, esta no es otra cosa que la potencia máxima que se alcanza en t igual a 0. Entonces, la energía de este pulso es igual a la integral desde menos infinito hasta más infinito, P sub 0, e a la menos 2t al cuadrado, tau sub 0 al cuadrado de dt, y esto no es otra cosa que raíz cuadrada de pi medios, P sub 0, tau sub 0. Entonces, de nuevo, si nos damos cuenta, P sub 0, tau sub 0, P sub 0, tau sub 0. Por lo tanto, podemos, como una buena aproximación, y esto se puede determinar, es que la potencia o la energía que se propaga es proporcional a este P sub 0, que es la energía máxima, multiplicar por T sub 0, que es el tiempo que dura el pulso. El tiempo que dura el pulso. Y de aquí, finalmente, uniendo las relaciones encontradas para el P sub 0 anteriormente, tenemos de que este es proporcional al I sub 0, pi R sub 0 al cuadrado, tau sub 0. ¿Tienen alguna pregunta? Profe, entonces,
Entonces, el W es energía Energía, y el P es potencia. así es. Sí, sí, Porque el P es potencia por unidad de área, creo, ¿no? no, P es potencia, Solo potencia, ¿no? sí. Lo que Y es el W, ¿cuál es la diferencia, potencia profe? por unidad de área es la intensidad. Ah, ya. Entonces, si vamos en términos de energía, esto se mide en joules, potencia se mide en watts, y esto se mide en watts sobre metros al cuadrado. Eso es lo que Ah, nosotros ya. tenemos. Mm, El tiempo se mide en tiempo, segundos, entonces watt por segundo nos da joules. Es lo que ah, tenemos. ya. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Muy bien, continuemos. Profe, Dígame. profe, ¿y solamente es la energía de un pulso de luz? Nada más, ¿no? Porque ¿cómo puedo entender eso, no? Físicamente. Sí, de un pulso. Lógicamente, si tengo varios pulsos, si tengo este pulso es la energía que transporta ese pulso. Si tengo varios pulsos, tengo que luego ver una frecuencia, en qué tiempo lo voy a ver y todo eso. Porque es lo que atraviesa, digamos, esta superficie en la que estoy alumbrando en ese momento. Claro. ¿Está bien? Ah, solamente, un pulso supongo, tiene un tiempo de duración nada más, por eso es lo que Así se es. considera. Ahí está. Ajá. Es el tiempo tau, sub cero. Ah, ya, ya. Es diferente al concepto de fotones, ¿no? Que ya luego se va a ver, supongo. Así es diferente por el momento. Ujú. Ok, profe. Muy bien. Bien, continuando con este tema de energía y momento de las ondas electromagnéticas, vamos a ver brevemente la interpretación cuántica del flujo de energía. Ustedes ya han visto anteriormente, cuando han visto física moderna, de que la luz se propaga en cuantos. ¿Está bien? Está cuantificada. ¿Está bien? Cuantos de luz. Esos cuantos de luz reciben el nombre de fotones. Cuantos de luz o fotones. Entonces nosotros, o sea, la teoría cuántica nos dice que estos fotones son los que portan la energía. ¿Está claro? Y hay una relación específica entre la energía del fotón y su frecuencia. Eso no es otra cosa que la hipótesis de Planck. La hipótesis de Planck nos dice de que, y voy a escribirlo así, la energía del fotón de luz es igual a la constante de Planck por la frecuencia. Aquí la constante de Planck tiene un valor de 6,62 por 10 a la menos 34 joules por segundo. Esa es la constante de Planck. Y lo coloco por si acaso. Constante de Planck. Entonces, nosotros tenemos esta relación. La representación cuántica nosotros podemos expresarlo ahí de la siguiente manera. Eso significa que la intensidad de luz puede ser expresada como N C E, donde esta es esta energía. Es igual a N C H nu. De esta forma nosotros tenemos N es el número, a ver, voy a ponerlo aquí, es la concentración
media de fotones por unidad de volumen. Por unidad de volumen. Entonces nosotros tenemos, este es el valor medio. Y eso es lo que nos da justamente las relaciones de densidad. Todo esto es una densidad. Luego, comparando con la definición electromagnética, nosotros obtenemos de que este NCH nu es igual a 1 medio C epsilon sub 0 al cuadrado. Entonces, de aquí nosotros tenemos que la amplitud de la onda correspondiente a estos fotones es igual a la raíz cuadrada de 2NH nu sobre epsilon sub 0. Entonces, esta expresión nos establece la relación entre la amplitud, ¿está bien?, y la frecuencia de una onda, de una oscilación, con la cantidad de fotones. Esta es la concentración, nos da la cantidad de fotones por unidad de volumen. ¿Está bien? Por unidad de volumen. Ahora, esto nos indica lo siguiente a nosotros. Un momentito, esto lo voy a poner un poquito más pequeño para no confundir con esta. Aquí nosotros tenemos de que, según la teoría cuántica, la energía es emitida de forma discreta, no es continua. ¿Está bien? Entonces, nosotros aquí tenemos de que esta amplitud, ya que depende de este valor de la energía, no tiene valores aleatorios y solamente tiene valores fijos que corresponden a esto. ¿Está bien? Y estos valores son discretos. Son valores discretos, lo cual justamente nos da la característica cuántica. Ahora, eso sí es que tenemos una cantidad pequeña de fotones, pero si tenemos una inmensa cantidad de fotones, prácticamente vamos a barrer todo el espectro y vamos a poder decir de que la amplitud toma cualquier valor posible. Jóvenes, ¿está claro este tema de la interpretación cuántica? Profe, entonces en una determinada fuente de luz, la amplitud varía. Ah, claro, varía, ¿no? Porque tienen diferentes espectros, supongo, ¿no? Claro, nos estamos refiriendo a la amplitud como el módulo de esa expresión, es decir, ahí tenemos A coseno de omega t menos kz. La amplitud es esta, que es el valor máximo, a eso nos referimos. Claro, claro, y eso varía según la frecuencia. En el tiempo y en el espacio. Claro, ok. Muy bien. Las ondas electromagnéticas, todo este tipo de radiaciones, la luz, no solo transportan energía, sino transportan momento. ¿Está bien? Es decir, al caer sobre un cuerpo sólido, un cuerpo material, este momento, parcial o totalmente, es transmitido al cuerpo. ¿Está bien?
Entonces, ya que transportan momento y lo transmiten al cuerpo, esto significa, este cuerpo material, significa que de acuerdo a la segunda ley de Newton, sobre el cuerpo que recibe esta radiación, actúa alguna fuerza. Y esta fuerza que actúa sobre el cuerpo es justamente la que provoca la presión de radiación. ¿Está bien? La presión de radiación. La hipótesis sobre la existencia de esta presión de radiación o presión lumínica fue hecha inicialmente por Kepler, ¿está bien? Para poder explicar la desviación de las colas de los cometas en la dirección del Sol. ¿Está bien? Entonces, esta desviación surge como resultado de la acción de la luz solar sobre las partículas de la cola del cometa. ¿Está bien? La cola del cometa. Entonces, esa es, digamos, la primera interpretación que se le dio, vuelvo a repetir, hecha por Kepler. Ahora, pero quien construyó la teoría fue Maxwell. Maxwell, ¿no?, unificó de gran forma toda la teoría electromagnética y la aplicó a una gran cantidad de fenómenos, explicó muchos fenómenos que hasta ese momento no tenían una explicación clara. Entonces, vamos a ver brevemente esta teoría de la presión de radiación. Entonces, vamos a ver nosotros lo siguiente. Voy a primero dibujar un esquema que vamos a utilizar. Tenemos son nuestros ejes coordenados, X, Y y Z, como hemos venido considerando. Este es nuestro eje X, este es nuestro eje Y y este es nuestro eje Z. En cada uno de estos ejes vamos a ubicar nuestros vectores unitarios. Entonces nosotros tenemos aquí el EX, el EY y el EZ. Entonces tenemos nuestros vectores unitarios. Como siempre, consideramos que la luz se propague en la dirección Z. Entonces, nosotros vamos a decir de que por acá, en algún lugar, tenemos un cuerpo sólido. ¿Está bien? Este es un cuerpo rígido. Cuerpo rígido. Y en algún punto, en cualquier punto de este cuerpo rígido, vamos a decir de que, digamos, por acá, nosotros tenemos una carga. Entonces, la carga se encuentra en el cuerpo rígido. Sobre esta carga se encuentra en movimiento. O digamos, imaginemos que está lenta, o sea, está quieta. ¿Está bien? Inicialmente. A ver, ¿cómo? Bien, entonces, nosotros hemos dicho que el campo eléctrico está en la dirección EX. Entonces, voy a dibujar primero nuestros campos eléctrico y magnético. Vamos a decir de que este es el campo eléctrico, E, y este es nuestro campo magnético, H. Entonces, tenemos E, que está en la dirección X, y tenemos H, que está en la dirección Y. Entonces, como resultado de la presencia de estos campos, nosotros vamos a tener de que esta carga
que está aquí, adquiere primero una velocidad en el eje X debido al campo eléctrico. Esto va a decir que es un B sub X. Y utilizando la regla de la mano derecha, nosotros vamos a tener de que hay una fuerza, la fuerza de Lorentz, ¿está bien?, sobre esta carga en la dirección Z. En la dirección Z. Jóvenes, es decir, surge esta velocidad y como ya tiene una velocidad en esta dirección, velocidad, campo magnético, su producto vectorial nos da una fuerza en esta dirección, la que hace que aparezca un BZ. Entonces, esta carga recibe esas dos fuerzas que van a hacer que aparezcan velocidades. ¿Está bien? Ahora, estamos hablando de ondas armónicas, simplemente por un tema de practicidad. ¿Eso qué significa? De que después de que ha pasado medio periodo, ¿está bien?, esto disminuye y se vuelve negativo. ¿Está bien? Es decir, va a haber un cambio de orientación en las direcciones E y H. En consecuencia, B de X va a cambiar a su sentido contrario. Con el tiempo, este E cambia en esta dirección y el B de X cambia a su sentido contrario. Pero el H también cambia de dirección y cambia en este sentido. Entonces, como B de X y H cambiaron de sentido, el B de Z no va a cambiar de sentido. ¿Está bien? No va a cambiar de sentido. Entonces, siempre va a haber una fuerza orientada en la dirección Z, en la dirección de propagación de la luz. Y esa es la que genera la presión de radiación. ¿Esto está claro, jóvenes? Entonces, lo que acabo de decirles o describirles es el mecanismo por el cual aparece la presión de radiación. Fíjense, si la fuerza en esta dirección tuviese el mismo comportamiento que la fuerza en esta dirección, tendría un tiempo por acá y el otro tiempo hacia el otro lado y en promedio sería cero. ¿Qué es lo que pasa con las fuerzas de este lado? ¿Está claro? En promedio son cero. En cambio aquí no. Siempre hay las fuerzas en la dirección del eje Z. Veamos, vamos a ver. Entonces, para poder caracterizarlo, hallemos la fuerza por periodo. ¿Está bien? Entonces, calculemos. La fuerza por periodo. Lógicamente, esa fuerza, como es una fuerza de carácter eléctrico y magnético, es una fuerza de Lorentz. ¿Está bien? Entonces, nosotros vamos a decir de que el valor instantáneo de esta fuerza de Lorentz es igual a la carga por el campo eléctrico más la carga por el producto vectorial de la velocidad por el campo magnético. Y aquí, en todo caso, nos falta lo siguiente. Vamos a ver lo siguiente. Profe, es una carga puntual. Estoy trabajando con una carga puntual, pero esto será en todos los puntos donde hay cargas. ¿Está bien? Lógicamente. Entonces aquí... Profe, ¿y campo rígido a qué lo
Sí, siga, dígame. Campo rígido, o sea, ¿qué Cuerpo sensación? rígido, cuerpo rígido. Ah, ya. Es un Cuerpo cuerpo rígido. rígido. La presión, yo puedo hablar de una presión cuando tengo algo sobre lo cual cae. Entonces estoy considerando un cuerpo rígido en el cual incide la luz. Tiene que ser necesariamente un sólido, entonces, profe. Estamos hablando en este caso de un sólido, digamos. Así es. Ah, ok. Ya, profe. Entonces tengo la velocidad, tiene esta dirección, está claro, determinada por estas. Esta velocidad es esta en términos generales. ¿Está bien? Ahora, lógicamente, hay algunas componentes. Vamos a ver cómo esto se va. Entonces, esto va a ser igual a Q EX por EX más Q que multiplica a este producto vectorial. Entonces, voy a escribirlo completo. Para eso, este gráfico lo voy a reducir un poquito para tener espacio. Y aquí vamos a tener Bx, Ex, más By, Ey, más Bz, Z, y esto multiplicado por By, Ey. Eso es lo que nosotros tenemos. Entonces, a partir de aquí, lógicamente, esta componente By, Ey, al ser un producto vectorial, si fuese diferente cero, igual no tiene aporte, no tiene componente. Entonces, vamos a calcular la fuerza, o sea, el valor medio de la fuerza por periodo, ¿está bien? Realmente. Y aquí nosotros vamos a tener lo siguiente. Ese valor medio por periodo de esta fuerza va a ser igual a 1 sobre tau, donde tau es el periodo que estamos considerando, integral desde 0 hasta este valor tau de f de t de dt. Esto va a ser igual a Q, valor medio de EX, y aquí vamos a tener EX, menos, ya aquí tenemos Q, valor medio de BZ, BY, esto por EX, más Q, valor medio de BX, BY, EZ. Eso es lo que nosotros tenemos. Ahora, es evidente de que este valor medio es igual a 0. ¿Por qué? Porque es un coseno y es por todo el periodo. Entonces, es toda una oscilación arriba y abajo. Ahora, aquí nosotros también podemos hacer lo siguiente. Podemos considerar que BZ o sea, VZ por BY en valor medio. Fíjense, el valor medio de Z siempre está en esta dirección. Entonces vamos a considerar, digamos, con cierta aproximación de que su valor medio de BZ es el mismo BZ y BY, el valor medio de BY, como BY está oscilando en esta dirección, esto es igual a 0. ¿Está bien? Entonces, nosotros lo que tenemos aquí es una única componente que se hace diferente de 0, o sea que podemos asegurar de que es diferente de 0. Entonces, nosotros tenemos que este valor medio por periodo de la fuerza es igual a Q, Bx, By, EZ. Este valor medio. ¿Eso está claro, jóvenes?
Bien, entonces, aquí lo que nosotros tenemos es la fuerza, el promedio de fuerza por periodo. ¿Está bien? Fuerza por periodo, en promedio. Ahora, por otro lado, esta fuerza generada por este campo electromagnético en general, ¿está bien? Realiza un trabajo. Si realiza un trabajo, entonces podemos hablar de una potencia. Entonces decimos la potencia de la fuerza F ¿a qué es igual? Bueno, jóvenes, eso nosotros lo sabemos, es la energía, vamos a decir así, transmitida, vamos a ver, vamos a decirlo mejor, transportada por la onda a la carga por unidad de tiempo. Por unidad de tiempo. Bien, eso, jóvenes, ustedes saben que es sumamente fácil de escribir, la derivada de la energía con respecto al tiempo, y que esto va a ser la fuerza por la velocidad, y la fuerza por la velocidad es Q, X. Este es un producto escalar, ¿está bien? Este es un producto escalar. Entonces, teniendo en cuenta el valor que tiene, que es esto, ¿está bien? Obtenemos solamente este resultado. Bien, y esto es igual a C por Q, Bx, By. Esto con las relaciones que hemos obtenido anteriormente, es decir, aquí nosotros estamos utilizando el hecho de que X es igual a la raíz cuadrada de mu sub 0 sobre epsilon sub 0, Hy igual a C, B de Y. Eso es lo que nosotros estamos utilizando. Entonces, teniendo en cuenta esto, lo promediamos con respecto al tiempo. ¿Está bien? Lo promediamos con respecto al tiempo. Esto que está acá. Y vamos a tener lo siguiente. Promediamos por periodo. Lo promediamos por periodo. Y vamos a tener que el valor medio de F por periodo es igual a 1 sobre C, el valor medio de este de W con respecto al tiempo, EZ. Eso es lo que nosotros tenemos. ¿Hasta ahí está claro, jóvenes? Bien, esta es potencia. Si la potencia la dividimos, o sea, lo tomamos esto por unidad de área, entonces tomando la magnitud hallada por unidad de área, nosotros vamos a tener fuerza por unidad de área, no es otra cosa que presión. Potencia por unidad de área no es otra cosa que intensidad. El C es C. Entonces nosotros vamos a tener que la presión por unidad va a ser igual a la intensidad sobre la velocidad de la luz.
¿Eso está claro, jóvenes? Entonces aquí tenemos nosotros, esto es presión. ¿Está bien? Esto es presión. Entonces, de esa forma nosotros vemos de que está surgiendo una presión y esa es la forma en que nosotros la calculamos. Ahora, por otro lado, nosotros sabemos de que la presión, eso ustedes lo tienen de la teoría cinético-molecular, es igual al valor medio del momento transmitido por la onda por unidad de superficie y por unidad de tiempo. ¿Eso qué significa? Vamos a decir nosotros lo siguiente. Por presión va a ser igual a la derivada con respecto a T. Y aquí voy a poner K. ¿Está bien? Donde este K es el momento. No pongo P de nuevo porque la P minúscula la estoy usando para presión, la P mayúscula la estoy utilizando para potencia y poner otra P nos puede confundir más. Por eso utilizo K en este momento. Entonces, de aquí nosotros vamos a tener de que el momento va a ser igual a 1 sobre C, está bien, ya comparando, integral de la intensidad con respecto al tiempo. Entonces, esta es la relación que nosotros tenemos entre la presión y el momento, y de esta forma podemos nosotros determinar la cantidad de movimiento o el momento de una onda luminosa. ¿Está claro? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos. ¿Alguna pregunta acá, jóvenes? Profe, Dígame. entonces esa es la presión ejercida por la onda electromagnética, pero solo al interactuar, ¿no?, con la superficie del cuerpo, Así es, con la superficie, donde cae. no en la propagación ya de la onda a través del cuerpo rígido, ¿no? No, no tiene nada que ver con eso. Entiendo. Ok, profe. Ya, ahora, esto es en la presunción que tenemos nosotros un cuerpo rígido que absorbe todo. ¿Está claro? Está bien que absorbe todo. Ahora, si el cuerpo rígido es reflejante, es decir, es un espejo o tiene una capacidad reflectante, nosotros vamos a cambiar esta expresión de la siguiente manera. P, la presión de radiación, va a ser igual a la intensidad sobre C, multiplicado por 1 más R. ¿Está bien? Donde este R es el coeficiente de refracción. El coeficiente de refracción. Es decir, aumenta y es lógico porque hay parte de la luz que es transmitida, como acaba de preguntar su compañero, se propaga dentro del medio del cuerpo y hay una parte que es reflejada. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. Si el cuerpo reflejante es ideal, el R es igual a 1. Entonces se duplica. Es como cuando ustedes tienen una pelota, imagínense una pelota que la arroja, ese es el ejemplo claro, sobre una pared, viene, se refleja, o sea, cae, se refleja, entonces
Si se queda pegado, toda la cantidad de movimiento es absorbida, es mb. Si se refleja, la cantidad de movimiento, el impulso es igual a 2mb porque lo hace cambiar de dirección. Es lo mismo, la analogía es exactamente la misma acá. Bien, jóvenes, ahora solamente para terminar esto, vamos a ver un concepto que es importante, es el impulso del fotón. Cuando hablamos de fotón, y hablemos de fotón, en esencia estamos hablando de ya una interpretación cuántica. Entonces, teniendo en cuenta lo que hemos visto anteriormente, vamos a considerar lo siguiente. Si nuestra intensidad es constante, en los términos que hemos visto anteriormente, podemos decir que este K va a ser igual a 1 sobre C, N, C, H, frecuencia T. ¿Está bien? Entonces tenemos que la cantidad de movimiento está expresada de esta forma. Esto a partir de esta relación, jóvenes. ¿Está claro? Estas relaciones. Ahora, dado que es, digamos, es lógico suponer de que el momento de la luz es igual a la suma de los momentos de cada uno de los fotones, y el número de fotones es igual a NC por T. ¿Está bien? NC por T. Entonces, nosotros podemos decir que la cantidad de movimiento de un fotón es igual a la cantidad de movimiento total, ¿está bien?, dividido entre N, C y T. Y eso nos va a quedar, ¿qué cosa? H nu sobre C. Y entonces, este es el momento de un fotón. Y cuando me refiero a impulso del fotón, me refiero porque es la cantidad de movimiento que transfiere cuando interactúa con algún objeto. Entonces, el fotón tiene este momento que es transferido en forma de impulso y está orientado en la misma dirección que el vector velocidad del fotón. ¿Esto está entendido, jóvenes? Claro, una pregunta, y eso del tiempo, ¿qué es lo que pasó con el tiempo? ¿Tenía un periodo? T es la cantidad de fotones. NC por T es la cantidad de fotones. O el número de fotones. ¿Está bien? Es el número de fotones. A ver, tenemos nosotros un pequeño volumen. Vamos a dibujar, tenemos un pequeño volumen. Entonces nosotros en este pequeño volumen tenemos un número n de fotones. ¿Está bien? Esta longitud es igual a C por T. Es el tiempo. Y esto va a ser, digamos, una superficie S. Entonces, N es igual a ¿cuánto? A N sobre S por CT. ¿Está bien? Ahora, nosotros aquí tenemos entonces de que NCT es igual al número de fotones por unidad de área. Y esto es justamente lo que nos lo relaciona, porque cuando nosotros tenemos
cantidad de movimiento por unidad de área es lo que tenemos presión. Justamente esa es la relación que nosotros tenemos. Por eso es que tomamos solamente esto como un número de fotones, porque S es igual a 1, es por unidad de área. ¿Está bien? Entonces, como el S lo estamos considerando igual a 1, el número de fotones es NST. ¿Está bien? Por eso es de que eso, cuando pasa a dividir, nosotros tenemos esta que viene a ser el momento del fotón. ¿Está claro? Este es el momento de los n fotones. Entonces, el momento de un fotón es esto. ¿Quedó entendido? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, solamente para acabar esta parte, vamos a ver el momento de la cantidad de movimiento de las ondas. Entonces, aquí primero, una onda polarizada elípticamente tiene, y voy a poner para ser breve, momento angular. ¿Está bien? Tiene momento angular, que es el momento de la cantidad de movimiento. Y esta se puede determinar utilizando el siguiente razonamiento. A ver. Nosotros tenemos, se tiene una masa M que gira alrededor del eje OZ. ¿Está bien? Esta que gira alrededor del eje OZ lo va a hacer con una velocidad V. ¿Está bien? Con velocidad V. Por una circunferencia de radio R sub 0. Jóvenes, esto simplemente es el razonamiento. Entonces, si tenemos esto, tenemos que L es igual a mb R sub 0 EZ. L como vector. Esto va a ser igual a mb al cuadrado sobre la velocidad angular EZ. Muy bien. Aquí esta velocidad es v sobre R sub 0. Entonces, en óptica, consideramos que esta velocidad angular es la frecuencia angular. ¿Está bien? Es decir, si una partícula tiene esta velocidad angular, una onda, si hacemos el símil, va a tener una frecuencia angular asociado a esto. ¿Está bien? Entonces, es la frecuencia angular o velocidad angular de giro de los vectores E y H. Por eso hablamos de que la onda polarizada elípticamente, porque en la onda polarizada elípticamente los vectores E y H están girando alrededor del eje
z. Entonces, y lo hacen con esta frecuencia angular y que podemos considerar su velocidad angular de giro. Entonces, por otro lado, nosotros tenemos aquí tenemos este mw al cuadrado. Este mw al cuadrado es una energía cinética. Entonces, luego, si reemplazamos mv al cuadrado con la densidad de energía, esta es la densidad de energía, entonces podemos considerar de que nuestro momento angular es igual a, en este caso, C por U sobre la velocidad angular, y esto en la dirección EZ. Entonces, esto es lo que nosotros consideramos el momento angular para una onda electromagnética. ¿Está bien? Entonces, esto viene a ser el momento angular de una onda electromagnética o de la luz. Ahora, por otro lado, si nosotros consideramos que una onda electromagnética es un conjunto de fotones y que su cantidad de movimiento es la cantidad de movimiento de ese conjunto de fotones, nosotros vamos a tener lo siguiente. Entonces, considerando la luz como un conjunto de fotones, el número ya hemos visto, ¿está bien? Aquí nosotros vamos a tener lo siguiente. De fotones cuyo número es n por c, y aquí vamos a considerar U es igual NH nu. Entonces, para un fotón, y vamos a escribirlo así, la cantidad de movimiento de un fotón va a ser igual a este L sobre N por C. Es igual a C NH nu sobre NC omega, y esto es igual a H sobre 2 pi EZ. ¿Está bien? Eso es lo que nosotros tenemos como la cantidad de el momento de la cantidad de movimiento de un fotón. ¿Está bien? Entonces, a este momento de la cantidad de movimiento de un fotón, ¿está bien? Y esto no es otra cosa que la constante de Planck sobre 2pi o lo que llaman h-bar, la constante abreviada de el fotón. ¿Esto quedó claro, jóvenes? Ahora, este momento de la cantidad de movimiento se le asocia con el spin, por si acaso. ¿Está claro? Se le asocia con el spin. Entonces, nosotros tenemos que la luz tiene energía, tiene momento y tiene momento de la cantidad de movimiento. ¿Está bien? O sea, tiene cantidad de energía, cantidad de movimiento y momento de la cantidad de movimiento, pero no tiene masa. ¿Está bien? No tiene masa. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Profe, la onda polar tiene que estar polarizada para que tenga momento angular.
en esta construcción, en este razonamiento, o sea, la onda elípticamente polarizada, ¿por qué? Porque está girando, hay un giro. ¿Está bien? Hay un giro de estos vectores C y H. Y el momento de la cantidad de movimiento, por eso también se le denomina momento angular, está asociada con las rotaciones. Profe, entonces la onda está girando o algo así, ¿cómo lo puedo imaginar, no? A ver, el tema ya lo hemos... Profesor, creo que cuando habla de polarización, habla de cómo va cambiando la dirección estos dos componentes, ¿no? A así eso es, se refiere polarización. así es, así es. O sea, es decir, en algún momento, cuando está polarizada, voy a hacer un pequeño gráfico acá. Digamos de que este es el eje X y este es el eje Y. Entonces nosotros tenemos que en algún instante, o sea, este es E y este es H. Entonces este es E vector y este es H vector. No coinciden con estos ejes, ¿está claro? Entonces, en este caso, no coinciden con estos ejes, tiene componente X y componente Y, cada uno de ellos. Estos van a ir girando. A medida que pasa el tiempo, este disminuye y aumenta, oscila, y este oscila. Entonces, ustedes saben de que una superposición de dos oscilaciones en el eje, perpendiculares, una en el eje X y otra en el eje Y, nos genera un movimiento circular. Entonces, estos vectores están oscilando, están girando alrededor de este punto o alrededor del eje OZ, que es el que sale, en este caso, de la pizarra. Y este también está oscilando. Entonces, es esa oscilación de estas ondas electromagnéticas la que, digamos, se interpreta como velocidad angular. Esa frecuencia de oscilación es la que nos da la velocidad angular de giro de estos vectores. Por eso es de que este es un giro, no de un cuerpo específicamente, es un giro intrínseco. Por eso a este se le asocia con el spin. ¿Está claro? El momento angular propio del fotón se le asocia con su spin. ¿Está entendido? Sí, sí, profe. Profe, entonces elípticamente solo es un nombre nada más, ¿no? Porque en realidad es una circunferencia, por lo que puedo ver, ¿no? No entiendo lo de la circunferencia. No, como después dice, ¿no? Que gira alrededor de OZ con velocidad v por una circunferencia de rayo R sub 0, ¿no? Este es, o sea, este es para poder construir la analogía y poder llegar al resultado de forma más rápida. ¿Está bien? Nada más. Pero creo que se refiere a los módulos, es decir, usted dio un ejemplo para cuando los módulos de H y E son constantes, pues, ¿no? Como es el radio de una circunferencia. Claro, ahí cambiaría. Así es, pero si no son constantes, si giran, variando sus magnitudes, o sea, se forma no una circunferencia, sino una elipse, ¿no? Entonces, eso es más o menos lo que tendríamos, solo que el círculo es un caso particular de elipse y eso nos ayuda simplemente por la analogía y la construcción de las expresiones a las cuales queremos llegar. Ok, profe. Muy bien, jóvenes. Con esto estaríamos quedando el día de hoy. Muchas gracias.